Bienvenidos a Entre Líneas. Mi nombre es Carmen París y si estás en segundo de bachillerato, este espacio es para ti. Hoy iniciamos el estudio de la morfología léxica y nos centraremos en la derivación. El objetivo de este episodio es comprender sufijos y prefijos que aparecen con más frecuencia y, en definitiva, comentar los tipos de prefijos y de sufijos que puedes reconocer fácilmente y que van a iniciar cambios a veces en la categoría gramatical. La morfología léxica también se llama formativa y es la que estudia los mecanismos que permiten la formación de las palabras. Se puede conocer también a esta parte de la morfología como morfología derivativa. Frente a la flexiva, esta, como bien sabes, se ocupa de la creación de palabras nuevas. Las palabras ya reconocerás que pueden ser simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. La palabra simple es la que está formada por una raíz y por morfemas flexivos. Por ejemplo, en el caso del sustantivo alumnos, está formado únicamente por el lexema o la raíz, alum, al que le añadimos los morfemas flexivos, o para el género masculino, y la S que me indica el morfema de número plural. Frente a los morfemas flexivos, los derivativos pueden o no cambiar la categoría de la base. Los prefijos, los interfijos y los sufijos apreciativos no suponen un cambio de categoría gramatical. Por ejemplo, tenemos el sustantivo suelo, por prefijación formamos la palabra nueva subsuelo y sigue siendo un sustantivo. El prefijo, como bien sabes, siempre precede al lexema o a otro prefijo. El sufijo siempre va tras el lexema o tras un interfijo. Si aparece, ocupará la posición anterior a los morfemas flexivos. El interfijo, dejando a un lado todas las consideraciones lingüísticas, porque para algunos gramáticos es un elemento fonológico, para otros es un elemento morfológico, el interfijo, ¿cómo podemos reconocerlo? Bien, el interfijo se sitúa siempre entre el lexema y un sufijo. El problema es que a veces podéis confundirlo con un sufijo. Nunca cierra palabra, casi siempre es átono y no aporta significado, pero puede generarlo. Los interfijos no cambian la categoría de la base y no tienen una forma constante. Veamos algún ejemplo para que no confundáis el interfijo y el sufijo. Por ejemplo, fijaos en una palabra como llamarada. Llamarada tendríamos llam sería el lexema, ar sería en este caso un morfema derivativo interfijo y ada sería el morfema derivativo sufijo. Pongamos otro ejemplo, solecito. La raíz o lexema, que en este caso coincidiría con la base, es sol. Aquí fijaos, tenemos ito, que es un morfema derivativo sufijo apreciativo, pero entre la raíz y el sufijo nos aparece ese ek que está funcionando aquí como interfijo. En diminutivos, si la vocal acaba en vocal tónica, por ejemplo en el caso de tapón, no decimos taponito, sino que decimos taponcito o amorcito, y el interfijo entonces estaría marcado simplemente por una C. El glosario de términos gramaticales de la RAE diferencia entre interfijos e infijos, aunque es cierto que a vosotros estas diferenciaciones normalmente no os las suelen pedir en la PAU. Aquí lo vamos a manifestar para que lo tengáis en cuenta. La diferencia es que el infijo se inserta en la raíz. ¿Qué queremos decir con ello? Fijaos en el caso, por ejemplo, de una palabra como Carlitos. Fijaos que en Carlitos, si vosotros escribís esta palabra, daros cuenta que tenemos Carl, que es el lexema, tenemos ese it, que está ahí como metido dentro, y tenemos luego os. Fijaos que Carl os, en medio tenemos ese it, que estaría funcionando precisamente como un infijo. ¿Algún ejemplo más? Pues el caso, por ejemplo, de paragüitas o el caso de azuquitar. Fijaos que aquí it, por lo tanto, serían infijos. Repito, están insertados en el lexema. Otro caso, por ejemplo, de infijo sería el caso de ot, por ejemplo, en arribota.
Arriba, pues ot se inserta dentro de ese lexema. Pero repito que para algunos gramáticos se utiliza de forma indistinta el infijo y el interfijo. Por lo tanto, no vamos a insistir demasiado en ello y generalmente lo que vosotros soléis encontrar cuando lleváis a cabo el análisis morfológico son interfijos, que no debéis confundirlos, repito, con los sufijos. La diferencia es que cuando penséis que se puede tratar de un sufijo o de un interfijo, haced una prueba. Un truco es eliminar el último de los sufijos. Por ejemplo, fijaos en el caso de normalidad. En normalidad tendríamos que norm, al y dad. Ahí no hay interfijación, ahí en realidad tenemos doble sufijación. Si quitáis el sufijo idad, aparece la palabra normal. Por lo tanto, ese al no es un interfijo, ese al ahí sería un sufijo. Sin embargo, en el caso que hemos comentado, o por ejemplo otro ejemplo, en el caso de corporal, en corporal, si vosotros analizáis esta palabra, fijaos que tenéis corp, viene de la base, aquí sería corpus, corp sería el lexema, tenemos or y al. ¿Qué ocurre cuando le quitáis ese sufijo al? Que aquí corpor no existe, por lo tanto ese or tenemos que pensar claramente que estamos ante un interfijo y no ante una doble sufijación como en el caso de normalidad. Si analizamos ahora la prefijación ya hemos dicho que consiste en un elemento que se antepone al lexema. Existen diferentes tipos de prefijos, hay una lista de ellos y aquí vamos a comentar algunos. Por ejemplo, prefijos negativos, que como su nombre indica, pues a, anti, por ejemplo, apolítico, anti, por ejemplo, antiaéreo. El prefijo contra, que significa también opuesto o contrario, por ejemplo, contraespionaje. El prefijo des, que tiene además alomorfos o variantes, des, di, de, por ejemplo, desigual, disconforme, degenerar. Prefijo ex, que significa privación, por ejemplo, exculpar, exministro, prefijo extra, que significa pues fuera de, o el prefijo también negativo i, in, con estas variantes, por ejemplo, cuando decimos ilegal, imbatible, inmanente, etc. Junto a los prefijos negativos tenemos prefijos locativos que indican situación o lugar. Por ejemplo, el caso de ante, antesala, anteponer, el caso de circun o circun, por ejemplo, circunnavegar, entre, inter, in, infra, peri, por ejemplo, perímetro, peri significa alrededor de. Otro prefijo locativo podría ser pro, post, sub, vice, ultra, es decir, tenemos infinidad. Evidentemente no hay que aprenderse todos estos prefijos. Fijaos que cuando decimos, por ejemplo, sobreprecio, nosotros ya inmediatamente nos damos cuenta que sobre está funcionando como prefijo, encima de, superior ¿de acuerdo? Prefijos que pueden tener también un valor temporal, por ejemplo, ante, post, por ejemplo, anteayer, por ejemplo, en pernoctar. Prefijos de intensificación, archi, extra, hiper, hipo, super, por ejemplo, superproducción, ultraligero, extra, limpio, etc. Y prefijos que me pueden indicar también cantidad, tamaño. El caso, por ejemplo, de mini, minifalda o el caso de mono. Suelen ser cultos y se emplean estos prefijos que indican cantidad, la mayoría de las veces se emplean pues, en los campos tecnológicos y comerciales. ¿De acuerdo? Los prefijos, insistimos que no cambian la categoría gramatical. Decimos círculo y semicírculo y sigue siendo, evidentemente, en este caso, la misma categoría. Los sufijos sí aparecen pospuestos al lexema, pero evidentemente pueden unirse a otro sufijo. Y a diferencia de los prefijos, los sufijos sí alteran la categoría de la base. No siempre, pero pueden alterarla. Por ejemplo, partimos de nación, le añadimos el sufijo al y pasamos de un sustantivo a un adjetivo calificativo. Podemos formar sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios a partir de otras categorías. Y la clasificación se hace siempre atendiendo a la base. Por ejemplo, el dormitorio, por ejemplo, sería un sustantivo que viene de un verbo y sería, por lo tanto, de verbal. Huidizo es un adjetivo que proviene de un verbo y sería de verbal. El caso, por ejemplo, de caserío es un sustantivo que proviene de casa, por lo tanto, sería de nominal.
O el caso, por ejemplo, de blancura, tenemos un sustantivo que se ha formado sobre blanco y ahí tenemos el sufijo ura. Fijaos que cuando hablamos, por lo tanto, de las palabras derivadas por su fijación, dependiendo de cuál sea, repito, la base, si la base es un sustantivo, diremos, por ejemplo, en el caso de nacional, diremos que es un adjetivo denominal. O el caso, por ejemplo, de desear, diremos que es un verbo denominal, sobre deseo, desear. Si proviene de un verbo, por ejemplo, en el caso, como habíamos comentado, al adjetivo huidizo, que viene de huir. O también puede, evidentemente, formarse sobre una base adjetival. Por ejemplo, de rojo tenemos el adjetivo rojizo. O tenemos sobre blanco, blancura, triste, tristura, etc. O tristeza. Por lo tanto, la última categoría que dejamos es el caso del adverbio. El adverbio siempre se va a formar sobre un adjetivo cuando hablamos de los adverbios acabados en mente. Fácil, fácilmente. Y recordad que los adverbios acabados en mente, si estamos aludiendo a que su formación parte de adjetivos de doble terminación, siempre la formarán sobre el femenino. Blanco, blanca, fácil, fácilmente, pero por ejemplo en el caso de sobradamente, fijaos que se forma sobre el femenino, pausadamente, etc. En la formación de sustantivos tenemos, por lo tanto, también infinidad de sufijos. El sufijo age, el sufijo ancia, ante. No vamos aquí a insistir en todos, en enumerar, porque sería esto evidentemente excesivamente extenso, pero podéis acudir a cualquier listado que lo encontráis en el manual de los sufijos que podéis encontraros para la formación de verbos, de sustantivos, de adjetivos, etc. Prácticos donde podamos analizar algunos de estos prefijos y sufijos que hemos estado comentando. Partamos, por ejemplo, de una palabra como hinchables. Hinchables, fijaos, es un adjetivo. Ahí tenéis el sufijo able, que nos va a aparecer claramente reconocido, y se ha formado sobre el verbo hinchar. Por lo tanto, partiendo de esta base, diríamos que el lexema o la raíz sería hinch. Después tenemos, evidentemente, ese able. En able estaremos ante un morfema derivativo sufijo. Esa A, para algunos lingüistas, se considera como un resto de vocal temática o una vocal temática lexicalizada. Y, por último, si decimos hinchables, esa S, fijaos que la consideraríamos como un morfema flexivo de plural. Por lo tanto, hinchables es un adjetivo claramente de verbal, según lo que hemos estado comentando con anterioridad, ya que se ha formado sobre un verbo. Un adjetivo, repito, de verbal, en este caso de una terminación, formado por la sufijación. Partamos, por ejemplo, otra palabra, podría ser el caso de la palabra desigualdad. En desigualdad nos encontraríamos con un sustantivo. Fijaos, tenemos que la base de la que partimos es igual, que coincide con el lexema, el prefijo des, que significa negación o carencia, el sufijo dad, prefijo y sufijo, fijaos en este caso, y desigualdad terminaría con el morfo de número singular. Desigualdad es una palabra, por lo tanto, que se ha formado sobre un adjetivo. Fijaos que aquí tenemos prefijo y sufijo, pero no se trata de una parasíntesis. Ya hablaremos del concepto de parasíntesis en el propio episodio que corresponde al siguiente capítulo. Pero aquí, repito, fijaos, tenemos igualdad, de igual, igualdad, desigualdad. Por lo tanto, es una palabra de adjetival. Reconoceremos otro verbo que vamos a analizar, la última de palabra de este análisis. En reconoceremos tendríamos que viene del verbo conocer, tenemos el prefijo re y por otro lado los morfemas flexivos, es una vocal temática, mos, si vamos al final de la palabra, es el morfema flexivo de primera persona de plural y aislando la vocal temática y este morfema de persona y número nos queda ese re, que es el morfema flexivo que me indica por amalgama el tiempo, que es futuro, el aspecto imperfectivo y el modo indicativo. Es por lo tanto un verbo, reconoceremos, es como categoría, verbo de verbal, formado por prefijación.
Hasta aquí el episodio de hoy y, por supuesto, en la próxima clase continuaremos con el estudio de la morfología léxica, porque fijaos que aquí únicamente hemos hablado de prefijación y sufijación, es decir, hemos hablado de palabras derivadas, pero nos queda todo el bloque de palabras compuestas, la composición y también la parasíntesis. Incluso algunos otros procedimientos que se utilizan para la formación de palabras, como acrónimos, siglas, que también los comentaremos brevemente. Recordad que la preparación es la clave del éxito. Os animo a que os suscribáis para poder recibir las notificaciones de los diferentes episodios que iremos publicando relacionados con la morfología. Hasta siempre.